Hola, les quiero mostrar este pequeño proyecto. Es un reproductor de sonidos empleando un microcontrolador. Este proyecto lo hice ya que compré estos módulos amplificadores de audio PAM8403. Los iba a usar en un disfraz de Halloween, pero debido a la contingencia actual ya no los pude utilizar y no quería que se quedaran guardados hasta el año que viene. Entonces, para desquitar un poco lo que gasté por ellos, hice el proyecto. Consta de un microcontrolador conectado a una escalera de resistencias R2R que hará la función de conversor digital analógico. La salida de este irá conectada a la entrada del amplificador de audio y la salida del amplificador irá conectada a un altavoz. Vamos a ver una demostración de su funcionamiento. Espero que las bases de este video te sirvan para que puedas desarrollar algo mucho más complejo. Ahora vamos a ver el diagrama bloques. Bien, cualquier dispositivo digital que sea capaz de reproducir audio, ya sea una televisión, un reproductor MP3, un teléfono celular o una computadora, tendrán en su interior un microprocesador o un microcontrolador, que en conjunto a un conversor digital analógico será capaz de convertir un archivo digital en variaciones de voltaje que después de ser amplificadas podrán ser conectadas a un altavoz. En nuestro diagrama bloques tenemos exactamente lo mismo. En primer lugar tenemos un microcontrolador, seguido de un conversor digital analógico que sería nuestra escalera de resistencias R2R. En tercer lugar una etapa de amplificación y en cuarto lugar tenemos la salida que sería nuestro altavoz. El microcontrolador tendrá almacenados los valores binarios de nuestro archivo de audio, los cuales irá mandando uno a uno a nuestro conversor digital a analógico. Este se encargará de convertir esos archivos en variaciones de voltaje. Seguido de eso tenemos la etapa de amplificación y la salida al altavoz. En la etapa de amplificación, dependiendo del conversor digital analógico que estemos utilizando, será el tipo de amplificación que necesitemos. Por ejemplo, yo estoy ocupando una escalera de resistencias R2R. Como mi microcontrolador está trabajando a 5 volts, significa que el valor máximo que puedo representar con este arreglo de resistencias es de 0 a 5 volts. Entonces lo que necesito no es tanto amplificar el voltaje, sino amplificar la corriente. Para eso vamos a utilizar un transistor en configuración de seguidor de voltaje, ya que este tiene ganancia en corriente y no en voltaje. Además de que funciona como un buffer. Va a tener una alta impedancia en la entrada y una baja impedancia a la salida. Vamos a ver más detallado el diagrama bloques. Aquí tenemos el microcontrolador que nosotros queramos, nuestro arreglo de resistencias, nuestra etapa de amplificación y nuestro altavoz. Para el arreglo de resistencias, recordemos que el bit menos significativo, que sería el bit 0 de nuestro microcontrolador, del puerto que nosotros queramos, por ejemplo, yo puse aquí puerto B, tiene que ir conectado a la resistencia que está más cercana a tierra, y el bit más significativo, que sería el bit 7, tiene que ir conectado a la resistencia más cercana a la salida. No voy a hablar mucho a detalle sobre el arreglo de resistencias, ya que existe mucha información, tanto en libros como en videos en internet. Ya es un tema muy hablado, muy visto, es un tema muy visto. Entonces vamos a ver la etapa de amplificación. Como mencioné, podemos utilizar un transistor BJT en configuración de seguidor de voltaje. Yo no lo hice porque
como mencioné anteriormente, estoy utilizando este amplificador de audio, cuya entrada puede ser de menos 0.3 volts a VDD más 0.3. Si nuestro VDD es igual a 5 volts, entonces tenemos un voltaje de entrada de menos 0.3 volts hasta 5.3 volts. En caso que estemos alimentando el módulo con 3.3, pues nuestro voltaje de entrada va a ser de menos 0.3 hasta 3.6 volts. Aquí tenemos un ejemplo de una escalera de resistencias conectada a un Arduino Uno. Vemos que ocupa algo de espacio, ocupa la mitad de una protoboard, ya que las resistencias Through-Hole son un poco grandes. Para eso yo utilicé este arreglo de resistencias R2R en montaje superficial. Es exactamente lo mismo que tenemos aquí. O sea, es exactamente lo mismo, pero es un poco más pequeño. Antes de que veamos un poco sobre cómo convertir un archivo de audio en un archivo que pueda interpretar el microcontrolador para mandarlo al arreglo de resistencias, vamos a ver la memoria ROM de los microcontroladores, Read Only Memory. Aquí tengo dos ejemplos de uno de los microcontroladores más utilizados, que es el PIC18F4550 y el PIC18F57K42. Bien, tenemos dos tipos de memoria, la memoria de programa y la memoria de datos. La memoria ROM es nuestra memoria de programa. Vamos a ver que para el PIC18F4550 tenemos 32 kilobytes de memoria de programa o de memoria flash, que es el tipo de memoria que está utilizando. Tenemos 2048 bytes de RAM y en la EEPROM tenemos solo 256 bytes. La que nos interesa es esta, la memoria de programa. Como tenemos 32 kilobytes, es como si tuviéramos 32.000 cajitas, donde en cada cajita podemos guardar 8 bits, que sería igual a un byte. Tenemos 32.000 de estas cajitas así. Es por eso que nos interesa guardarla en la memoria flash o en la memoria de programa, ya que si la guardamos en la memoria RAM solo tenemos 2048 cajitas, donde podemos almacenar en cada cajita 8 bits. Veremos más adelante que el archivo de audio que vamos a guardar ocupa muchísimos bytes. Dependiendo del archivo, si dura unos 2 segundos va a consumir cerca de 10.000 bytes aproximadamente. Pero eso lo veremos más adelante. En el caso del PIC18F57K42 tiene una memoria de programa de 128 kilobytes. Lo que significa que tiene 128 cajitas en las que podemos guardar 8 bits en cada una. Es importante que sepamos el tamaño de la memoria de programa de nuestro microcontrolador que vamos a usar, ya que dependiendo del tamaño de esta, será la duración de nuestro archivo de audio que vamos a usar. Obviamente, mientras más memoria tengamos, vamos a poder guardar un archivo mucho más grande. O vamos a guardar un archivo del mismo tamaño,
pero con mejor calidad, ya que lo podemos guardar con una frecuencia de sampleo más grande. Vamos a ver un poco más sobre la frecuencia de sampleo cuando convirtamos nuestra pista de audio en un archivo que pueda leer el microcontrolador. Bueno, ahora vamos a ver cómo guardar nuestro archivo de audio en la memoria de nuestro microcontrolador. No podemos copiar y pegarlo directamente en la memoria, o tampoco podemos abrir el bloc de notas, copiar lo que hay adentro y pegarlo, porque incluso si abrimos el bloc de notas nos van a salir caracteres ahí medio raros. Entonces lo que tenemos que hacer es convertir nuestro archivo de audio, ya sea en formato MP3 o en el que nosotros lo tengamos, en un tipo de archivo RAW sin signo de 8 bits. Ya que tenemos este tipo de archivo RAW sin signo de 8 bits, lo vamos a convertir a un vector de 8 bits de n caracteres. Entonces tendríamos lo siguiente. Vamos a tener un vector que sería una caja gigante llena de cajitas, donde en cada cajita vamos a guardar un valor de 8 bits. Y todo esto, toda la cajota, sería nuestro archivo de audio. Y esto es lo que vamos a guardar en la memoria de programa de nuestro microcontrolador para poder mandarlo por el puerto que queramos hacia nuestra escalera de resistencias y a nuestro altavoz. Vamos a ver cómo se hace. Para eso necesitamos tres cosas. En primera, nuestro archivo de audio. En segunda, necesitamos este programa que se llama Audacity. Y en tercer lugar, este programita que se llama Vint2C. Audacity nos va a servir para convertir nuestro archivo en formato MP3 a un archivo RAW, o el formato que nosotros queramos, no tiene que ser forzosamente MP3, y nos va a servir para bajar la calidad de nuestro archivo para que pese menos. Y Vint2C nos va a servir para convertir el archivo RAW en un vector de 8 bits. Entonces vamos a abrir Audacity. Lo primero que tenemos que hacer es importar nuestro archivo de audio. A connection has been established. Ya que lo tenemos importado, vamos a bajar la frecuencia de sampleo. Yo lo bajo a lo mínimo, que son 8000. Vamos a bajar la calidad, pero vamos a bajar también el tamaño del vector en el que lo vamos a guardar. A connection has been established. Después yo lo guardo aquí en formato, le doy en 16 bits PCM. Ya que tenemos eso, le vamos a dar en exportar audio. Voy a seleccionar el escritorio, voy a ponerle audio 1, en otros archivos sin comprimir. En la cabecera lo vamos a dejar ahí, RAW, y en codificación vamos a seleccionar un Signet 8-bit PCM. Le vamos a dar en guardar, aceptar. Vamos a minimizar esto y nos va a generar este archivo. Ahora este archivo tampoco podemos copiar y pegarlo directo en el microcontrolador. Si lo abrimos vamos a encontrar caracteres ahí también un poco extraños. Para eso vamos a utilizar este programa, Vint2C. Este programa no lo podemos abrir directamente, no podemos darle doble clic y abrirlo. Para eso tenemos que abrir la consola o nuestro símbolo de sistema. Nos vamos a posicionar en el escritorio con el comando CD. Ya que estamos en el escritorio, vamos a ejecutar el programa, solo tecleando su nombre. Vint2C, damos Enter y nos van a aparecer todas las opciones y ejemplos. La opción que nos interesa es esta. --medio O, que sería de Output File. Entonces lo que necesitamos para convertirlo en un vector es lo siguiente. Vamos a volver a teclear Vint2C -O. Seguido de eso vamos a nombrar al archivo que queremos exportar, que sería vector. Vamos a ponerle vector.h espacio
y vamos a nombrar el archivo que queremos importar, que sería audio1.raw. Vamos a dar enter y si no hay ningún error nos tiene que aparecer esto, no nos tiene que marcar que hay ningún error. Voy a minimizar esto y ya nos generó nuestro archivo, que sería este, vector. Vamos a darle doble clic y aquí vemos que tenemos un archivo con 19.335 elementos, que sería un vector de 19.335 elementos de 8 bits. Esto es lo que vamos a copiar y pegar en la memoria de nuestro microcontrolador. Como nota rápida, vamos a ver cómo influye la frecuencia de sampleo en el tamaño de nuestro archivo. Aquí tenemos este que es el archivo vector, que es el que hice a una frecuencia de 8000 Hz. Y este otro vector lo hice y lo guardé como con una frecuencia de sampleo de 22.050 Hz. Vamos a ver su tamaño. Voy a abrir los dos. Aquí está. Del lado izquierdo tenemos el archivo del vector de 8000 Hz. Y del lado derecho tenemos el archivo de 22.050 Hz. Vemos que el de la izquierda, el tamaño de los elementos es de 19.335 elementos. Es un vector de 19.335 elementos. Mientras que el del lado derecho es un vector de 53.293 elementos. El del lado izquierdo va a pesar menos, pero obviamente la calidad es menor, ya que va a reproducir menos muestras en un segundo. Mientras que el del lado derecho va a reproducir más muestras en un segundo. Esto ya dependerá de la memoria del microcontrolador. Si ocupamos el PIC 18F, el 4550, no podemos guardar este vector, ya que solo tiene 32K de memoria. Pero este sí lo podemos guardar, ya que son 19.000, vamos a redondearlo a 20K. Nos sobraría memoria, nos sobrarían 12K de memoria. Ya lo último que falta es ver cómo vamos a guardar este vector gigante y cómo lo vamos a mandar a nuestra escalera de resistencias por cualquier puerto del microcontrolador. Vamos a abrir MPLAB y primero vamos a ver cómo guardar una variable y cómo guardar una constante. Para declarar una variable, pues es muy sencillo, ¿no? Es el método clásico. Voy a hacer un vector de 1000 elementos. Y aquí, como es una variable, se va a estar guardando en la memoria de datos. Si lo compilamos, vemos que estamos utilizando el 12% de nuestra memoria de datos. Y el 0% de nuestra memoria de programa. Ahora, para guardarlo en la memoria de programa tenemos que declararlo como una constante. Solo agregamos la palabra const, un signetchart, vector, un vector de 1000 elementos. Vamos a compilarlo y vamos a ver qué pasa con las memorias. Vemos que estamos utilizando ahora el 1% de la memoria de programa y el 0% de la memoria de datos. Esto es lo que tenemos que hacer para declarar nuestro vector gigante con nuestro archivo de audio. Declarar una constante. Vamos a ponerle así, vector. Y vamos a poner el número de elementos que tenemos en nuestro vector gigante. Muy bien, ahora vamos a poner igual. Vamos a abrir dos llaves. Vamos a poner un punto y coma. Vamos a dar enter. Y aquí adentro vamos a pegar todos los valores del vector. Vamos a copiarlos y pegarlos. Vamos a compilar y vamos a ver cuánta memoria nos está utilizando. Nos está utilizando el 15% de la memoria. Eso es porque yo estoy utilizando el PIC 18F
57K42, que tiene más memoria que el 4550. Si quitamos el const, nos va a marcar un error, nos va a decir que no tenemos memoria suficiente. No puedo encontrar espacio. Voy a volver a guardarlo como const. Ya está. Ya que tenemos nuestro vector gigante, ahora solo falta mandar los valores uno a uno por nuestro puerto paralelo. Para eso vamos a crear una variable que sea de 16 bits. Listo. Ya que tenemos nuestra variable de 16 bits, sin signo, la igualamos a 0. Y tenemos que hacer un ciclo for, donde vamos a estar mandando los valores del vector. Vamos a poner contador igual a 0, contador menor o igual a 19.335, que es el valor de nuestro vector. Y vamos a poner contador más. Adentro de nuestro ciclo for solo vamos a poner nuestro puerto que nosotros hayamos configurado como salida. En mi caso es el puerto D. Es igual a el nombre de nuestro vector. En este caso yo le puse vector. Y vamos a poner un retardo que sería el periodo de nuestra frecuencia de sampleo. En este caso, como son 8000 Hz, sería 1 entre 8000, van a ser 125 microsegundos. Es el periodo que tengo que poner. 125 microsegundos. Es lo que tardará en mandar un byte al puerto. Mandar un byte se esperará 125 microsegundos, otro byte 125 microsegundos y así tendremos los 8000 Hz de frecuencia de sampleo. Al final voy a poner un pequeño delay en milisegundos. $10 milisegundos. Para que cuando salga de este for se espere 10 milisegundos y vuelva a repetir nuestro archivo de audio. Vamos a compilarlo. Listo. Listo. Vamos a poner la cámara. Vamos a subir el volumen aquí. Ahora podemos jugar con la memoria, con la frecuencia de sampleo, con el periodo de sampleo en este caso. Si ponemos 50 microsegundos, vamos a ver qué pasa. Vamos a terminar que termine de compilar, esperar a que termine de compilar. Listo. Vamos a subir el volumen. Lo hace tan rápido que ni siquiera podemos apreciar. Igual lo podemos hacer más lento, ¿no? Estaba 125, vamos a ponerle 200. Vamos a poner aquí 200 microsegundos.
Voy a regresarlo a 125 microsegundos para que veamos, para que esté a su frecuencia nominal. Por último, veremos la forma de onda que genera la salida de la escalera de resistencias R2R. Voy a conectar la sonda aquí. Vamos a subir ahí. Ahí está. Voy a subir.